España es líder mundial en trasplante de órganos y donaciones desde hace 27 años. Hacemos más de 5.000 trasplantes al año, 14 diarios de media. Y todo es posible gracias a la generosidad de más de 2.000 donantes. Hasta la fecha se han realizado 26.152 trasplantes de hígado en nuestro país, registrando su máximo histórico el año pasado, cuando esta intervención salvó la vida de 1.247 personas. Pero es tan solo un capítulo de esta historia. La historia de un milagro hecho realidad. Que Fernando me diera la vida, creo que la naturaleza es sabia, porque fue capaz de aguantar la situación hasta que él pudo nacer, ¿no? Me llamo Eva, tengo 49 años y me han trasplantado 2 veces de hígado. Mi nombre es Fernando, tengo 20 años y soy el hijo de Eva. Mi hígado ya no tenía ningún tipo de vida. Dijo que ni hablar, que ya no se trasplantaba. Aquella noche fue épica. Piensas que es tu última noche. En el cuerpo de Eva hay una lucha entre el propio hijo y su hígado. El feto no sobreviviría a esa medicación. Estábamos jugando con la vida de Eva y con la vida del pequeñín. Tenía muy claro que iba a salir bien. Ver a Fernando en ese momento era como muy emocionante, era como decir, bueno, hemos llegado aquí y está bien. Mi madre es una mujer muy valiente, muy luchadora. Es una persona también bastante simpática y alegre. Eva es una persona que todo es vitalidad, todo es ganas de seguir para adelante. Yo me hice pareja con Eva porque nunca había sentido tanto cariño a una persona. A los 3 años perdí a mi madre por una hepatitis fulminante, ¿sabes? Enfermó una semana antes y se fue. Ella tenía 30 años, mi padre 33 y bueno, pues en una semana se encontró con una niña de 3 años y con un niño de 8. Sí recuerdo empezar una vida pues sin ella. Fue complicado, los primeros años para él fueron tremendos. Nos quedamos a vivir con mis abuelos y de hecho fueron mis abuelos los que fueron a recoger la ropa y todas esas cosas y ninguno de los 3, ni mi padre, ni mi hermano, ni yo volvimos a esa casa ya, nunca más. A los 9 años me llevaron al dentista y sacaron la muela y no cerró. Y el dentista comentó a mi padre que era raro, ¿no? Que no hubiera cerrado esa herida y que era conveniente hacerme una analítica. Y ahí empezamos un periplo. El médico de cabecera le dice a mi padre que piensa que hay algo de hígado, pero que no sabe si es una hepatitis A porque no tengo los síntomas. En mi casa había que entender que decir la palabra hepatitis es peor que decir cáncer, puesto que mi madre había muerto de una hepatitis. Esto supuso para mi padre un gran problema. Él siempre tuvo el fantasma de que volvería a repetirse la historia y que en cualquier día pues perdería a su hija en una semana, igual que perdió a su mujer. Y mientras pues yo estaba en un cuarto aparte, medio aislada, porque si es una hepatitis vírica se pega, mi ropa había que lavarla aparte, mi comida era aparte y todo aparte, ¿no? Entonces mi hermano no se podía acercar. Un día a mi padre le comentan que hay un médico en Sevilla y él es el primero que le pone nombre a la enfermedad, ¿no? Este médico lo que le cuenta a mi padre es que tengo un tipo de hepatitis, pero que no se pega y que lo único que tengo que hacer es empezar con un seguimiento exhaustivo con él, pero que vuelva al colegio y que empiece a hacer un poco mi vida normal, ¿no? Cuando volví al colegio era como muy exótico, ¿no? Aquello de que te decían, ¿por qué no has venido? Entonces yo decía, porque tengo un antígeno Australia. Yo no tenía muy claro qué es lo que era, pero era la palabra que a mí se me quedó, ¿no? Eva padece una enfermedad hepática provocada por un virus, en concreto un virus B.
hoy en día está prácticamente erradicado en España, pero es verdad que todavía hay situaciones en las que hay personas que adquieren este virus. Este médico fue médico inteligente y amigo. Él sabía lo que yo tenía y sabía que no tenía cura en esos momentos, pero él siempre pensó que algún día llegaría la cura. Su intención fue ganarle tiempo al tiempo y esperar que yo aguantara hasta que llegara la cura. Me tuvo en una burbuja en el sentido de que a mí nunca me transmitió la gravedad que había. Él siempre decía, tú sabes que tú tienes un bichillo ahí, pero está dormido y tenemos que conseguir que siga dormido. Entonces, para que no se despierte, pues no puedes hacer deporte. Nunca me contó que en cualquier momento ese bichito, como él decía, que yo tenía, podía despertar y morirme, con lo cual yo no viví ni mi infancia ni mi adolescencia como una niña enferma. A una edad un poco ya más adolescente me decía que sepas que ese bichito se puede contagiar. Ten cuidado con las relaciones sexuales, ya tienes novio, no tienes novio. Él jamás me dijo, ese bicho está haciendo daño, lo que pasa que va muy lento, que era la realidad. Si llegaba el momento para contraer la gravedad, se contaría. Puesto que él no sabía el tiempo que tenía, el sufrimiento que quitaba, el sufrimiento que evitaba. A los 25 años yo ya estaba trabajando. En la empresa te hacen esto de seguridad e higiene en el trabajo y cuando lo recojo me pone que no tengo plaquetas y entonces yo se lo llevo al doctor Trujillo. Ahí es cuando él se da cuenta que el hígado ya ha llegado a su límite. El doctor Trujillo me pasa con el doctor Jiménez, un compañero suyo que se había especializado en hepatitis. Me decía de una manera muy gráfica para que lo entendiera. Tú imagínate el juego de los comecocos, que ese bichito que el doctor Trujillo te decía que estaba dormido, pues ahora te tengo que decir que no ha estado dormido y que ha estado comiendo, y ha estado comiendo hígado. Empieza a ponerte los pies en la tierra y a decirte que tienes un problema grave, importante. Mi hermano y yo no éramos conscientes todavía de lo que te estaba intentando decir. Él siempre hablaba de trasplante, pero yo no, parecía que no lo quería escuchar, no le echaba cuenta. Yo siempre pedía una medicación, algo que cortara aquello, ¿no? Para conservar ese poco de hígado, ¿no? Y me decía, no, es que yo ahora ya la cantidad de medicación que te tenía que poner no va a hacer efecto. En aquel entonces yo ya conocía a mi marido, o sea, era mi novio. Sabía que tenía algo, pero bueno, que estaba ahí más o menos enmascarado. Tenía la obligación de decírselo porque tenía el derecho de salir corriendo, lógicamente, porque es que llevábamos meses saliendo, ¿no? Que va lo que me dices, mira, esto puede ser muy complicado y lo que viene es difícil. O lo dejas, o si decides seguir para adelante, que sepas que esto es lo que hay. Y decidí seguir. Y nos embarcamos en la aventura. Sorprendentemente no dijo hasta aquí, sino todo lo contrario, ¿no? No me dio miedo porque yo cuando conocí a Eva sentí tanto cariño de ella que me merecía la pena. Cuando empezamos a tomar conciencia de que aquello empezaba a ser más grave, todos esos años solo fuimos conscientes de lo que había Lalo, mi hermano y yo. Le negamos la información al resto, ni a mi padre ni a nadie. Nadie fue consciente. Eva tenía una enfermedad hepática muy grave, una enfermedad ligada a virus y que va degenerando de una manera progresiva hasta que llega un momento en que el hígado no funciona, hay una insuficiencia hepática y cualquier medicación deja de ser satisfactoria. Ves que te vas desfigurando, que tu cuerpo va cambiando, que cada vez el nivel de medicación va subiendo. Tengo que reconocer que fue pieza fundamental Lalo. O sea, Lalo es alguien vital y tiene la capacidad de transformar el negro en blanco siempre. Por aquel entonces, pues salíamos a pasear, de viaje, convivíamos, intentábamos buscar el lado bueno de cada una de las cosas que aporta la vida. Tenía claro que era un proceso de enfermedad
En los días que a lo mejor estaba cansada y no tenía ganas, pues nos quedábamos en casa o cambiábamos los planes. No tenía conciencia de hasta dónde podía llegar, porque tenía claro que lo íbamos a superar. Un sábado de feria, en el año 95, sufro de una hemorragia masiva. Eva ingresa en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el equipo de trasplante hepático comienza a estudiar posibles soluciones. El doctor Jiménez me dijo, mira, te presento al doctor Ángel Bernardo, a partir de este momento él es tu médico y yo ya no puedo hacer nada más por ti. Y ahí es cuando te das cuenta que ya no hay otra cosa, ¿no? Cuando conocí a Eva era una chiquita delgadita, muy buen aspecto, pero sin embargo la historia clínica de ella era severa, era importante, una cirrosis hepática. Se sentaba en la cama, ¿no? Y empezaba a contar de una manera muy dulce, muy despacio. Mi hígado ya no tenía ningún tipo de vida, pero que había una técnica quirúrgica que se llamaba trasplante y que consistía en que alguien que fallecía donaba un órgano y él, mediante una operación, me lo ponía a mí y bueno, pues podía seguir viviendo. Sonaba totalmente a ciencia ficción. Cuando yo le dije lo que íbamos a hacer con ella, dijo que ni hablar, que ella no se trasplantaba, que no. Estaba sentada en la cama y se tapó y se acostó. No quería saber nada del trasplante. La sensación mía era, te van a hacer algo muy gordo y te vas a quedar como un conejillo de Indias en el hospital, poniéndote, quitándote tubos y haciéndote de todo para al final nada. En aquel momento la divulgación general del trasplante era muy limitada. Si comparamos la situación del año 95, cuando se produce el primer trasplante de Eva, con la que tenemos hoy, la diferencia es abismal. Es entendible que en el año 95 los pacientes entrasen a un trasplante con muchas dudas. Ella no había oído nunca la palabra trasplante, no sabía lo que era eso. Y al no saber una cosa, pues es mucho más difícil tomar una decisión. Era muy difícil convencer, muy difícil. Yo a todo era no. Entonces él se dio cuenta que con el no iba a ir a ningún sitio, con lo cual se dedicó a engañarme. Me hacían pruebas, me hacían cosas, que luego con el tiempo entendí que eran todas las pruebas de protocolo de trasplante. Eran unas pruebas sencillas, eran una analítica normal, le molestamos muy poco. Pero lo hizo todo de una manera muy dulce, de una manera muy simple. Según él, soy una tozuda. Yo muchas veces me enfadé con ella, muchas. A pesar de que ella decía que no, estábamos en todo el proceso de preparación del trasplante. Y yo creo que todo ese proceso fue lo que a ella le hizo ir madurando en la idea de que el final era el trasplante. Lalo, en ese sentido, estaba tremendamente enamorado de ella. Sabía que la única posibilidad era eso y que había que convencerla para que lo aceptase. Y sí recuerdo que me dijo, a las personas que tienes al lado tienen que ser conscientes de lo que viene, ¿no? Le tocó ir a Lalo a hablar con mi padre y contarle que había que jugársela, ¿no? ¿Qué le digo yo a este señor? Pues que yo quería tanto a su hija que me daba igual. Al principio se enfadó mucho porque se sentía que la habíamos apartado, ¿no? Y no entendía el porqué. Después, con el tiempo, entendió que lo único que queríamos era protegerlo, ¿no? Y que no sufriera más. Le planteé la verdad, la realidad, y él asumió. Me dijo, yo siempre estaré aquí. El padre de Eva era una persona espectacular. Era alguien que por sus hijos, lo que fuese. El día que vino a verme al hospital, yo le prometí que lo iba a intentar. Él trabajaba para una gente con bastante dinero y a raíz de decirle que la única solución era el trasplante, nos dijo que su jefe asumía todos los gastos para que el trasplante se hiciese en Houston, en Estados Unidos. Entonces yo le dije que no, que teníamos que estar todos juntos. Tenía al lado a Lalo que es alguien que jamás en la vida va a tirar la toalla, ¿no? Y hoy en día tú le preguntas por qué de aquella actitud de tirar para adelante y te sigue diciendo que él estaba convencido de que iba a salir bien. O sea, que es que él estaba convencido.
Eva en esa situación era justo lo opuesto a mí. Yo era muy optimista, yo lo tenía muy claro que no iba a haber problema, y cuando ella se venía abajo, yo creo que ese propio optimismo la levantaba a ella y la hacía decir, bueno, pues a lo mejor resulta que es así. Superadas las pruebas médicas, Eva es incluida en la lista de espera, donde tendrá que aguardar a que surja un donante de hígado compatible. Cuando yo salgo por primera vez, después de 50 días del hospital, que ya consiguen más o menos estabilizarme, cada día era un problema más. Tu cuerpo se ha desfigurado por completo, era una aceituna. Era redonda y gorda, verde. No puedes estar de pie y no puedes caminar, porque tienes una retención de líquido abismal, ¿sabes? Con lo cual tienes los pies como elefantes, las piernas. No nos olvidemos que el hígado es una máquina que nos ayuda a depurar y a limpiar. Cuando falla, los líquidos se acumulan a nuestro cuerpo, en las piernas, en el abdomen. Gestos como no poderse poner un calzado habitual, tener que ir con zapatillas. Solo vivía de la cama al sofá y del sofá a la cama. Necesitaba ayuda absolutamente para todo y bueno, las recaídas cada vez eran más importantes y cada vez que ingresaba por una recaída costaba más levantarte y costaba más que te dieran el alta, ¿no? Ahí sí te das cuenta que te vas. Yo pues le decía a mi hermano, cuando yo me muera, pues por favor, me quemas y me llevas con mamá, ¿no? Lo peor es la espera, pero en mi caso creo que la diferencia es porque yo estaba segura de que no iba a llegar. Eva, cuando se trasplantó, en torno a un 50 o 60, decían que no era donación de órganos. Eso suponía que ella tenía muchas posibilidades de morir en esa lista de espera. La espera era una espera de irte, ¿no? Era una espera de despedida. Dependía de que alguien hiciera una donación y bueno, pues piensas que no te va a llegar. Actualmente, un 77,1% de las familias acepta donar llegado el caso. Sí, hola, soy Sara de la UNED. Tenemos un donante. Sí, te llamaba para hacerte una oferta de un hígado. Un día suena el teléfono. El doctor Ángel Bernardo me preguntó que si había comido, le dije que no. En aquella época casi no comía nada. Y me dijo, ¿tienes el estómago vacío? Y yo miré la papelera y estaba llena de envoltorios, ¿no? De flash, de polos de hielo. Le dije, bueno, pues me he tomado algún flash. Y me dijo, ¿pero mucho? Digo, no, 1 o 2, y tenía la papelera llena. Y me dijo, bueno, necesito que te vengas para el hospital porque puede que haya un hígado para ti. Estaba yo llegando a mi trabajo y me ha llamado don Ángel y me ha dicho que ya llega el momento. Ya lo teníamos todo más o menos preparado, organizado, cogimos la bolsa para el hospital. Y te reciben con una sonrisa y te envuelven y te llevan y te cuentan y yo creo que te marean para envolverte en una situación en la que te diera poco tiempo, ¿no? a pensar. Quizás ese fue el peor momento porque ahí ya eras consciente, ¿no? De que ya no había marcha atrás. Yo, sin verbalizarlo, pensaba que era el último día. Lo que pasa es que tenía a Lalo al lado. Yo siempre lo he definido como unas campanillas que suenan constantemente. Y parecía que le había tocado la lotería. Aquella noche fue una noche muy larga. Y aquella noche fue épica. Imagínate, Eva se durmió y se despertó 3 o 4 veces. Una vez se despertaba muy contenta y otra vez se despertaba llorando. Diciéndole a Lalo, cógete un folio y empieza a escribir y dictarle mi testamento a Lalo. Toda la ropa que tengo para mi amiga, las joyas haces. Y decía, pero chica, no hagas testamento que todavía no está muerto. Le pide que no se olvide de tu padre, que intenten llevarlo bien y ya está. Me volví a dormir, me despertaba y planeábamos un viaje. Intentaba motivarla, que ella aceptase que había un después. Cualquier cosa que le provocase una sonrisa, que le provocase quitarse de la cabeza lo que tenía.
Yo creo que mientras yo estaba a su lado y le contagiaba ese optimismo, ella como que, bueno, lo aceptaba, pero de vez en cuando decía, la realidad es que no lo voy a superar. Afloraron todos los sentimientos, todos los miedos y tienes todas las posibilidades de que la moneda caiga por la parte de la cruz, ¿no? Y no por la parte de la cara. Piensas que es tu última noche y bueno, y es difícil de gestionar, ¿no? En el Virgen de Rocío las puertas de quirófano son rojas y yo siempre tenía convencida que una vez que atravesara esa puerta no iba a salir. Iba tranquila, yo estaba muy segura, ¿no? que me iba a dormir y no iba a despertar, con lo cual yo me había despedido, yo había visto a todo el mundo antes de irme y realmente iba tranquila. Claro, es lógico esa reticencia, es una cirugía de las más complejas que se hacen. Lo de la operación fue glorioso. A ella a las 9 la meten en quirófano y yo le digo a la familia, he preguntado, como me han dicho que por lo menos 10 horas no hay que no la quite, yo me voy a resolver mis asuntos y luego vengo. Todo el mundo me miraba y decía, este está pillado de la cabeza. Porque no estaba allí llorando, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? No, porque tenía muy claro que iba a salir bien. Pese a la dificultad de este tipo de operación, el 10% de la totalidad mundial de trasplantes de este órgano se realiza en España. Ella estuvo estable hemodinámicamente y despertó después de la cirugía sin grandes problemas. Es un despertar complicado. Estás totalmente monitorizada. Todo tu cuerpo tiene tubos absolutamente por todos sitios. Te duele absolutamente hasta las pestañas, ¿no? Y estás rodeada de máquinas y estoy despierta, pero no te muevas, ¿no? Porque a la mínima que te movía había algo que pitaba, ¿no? El trasplantado hepático los primeros días los va a pasar en la unidad de cuidados intensivos. Generalmente ahí es cuando empezamos a ver que ahí empieza a funcionar el órgano. En aquella época no podían los familiares entrar en la UCI, te veían a través de un cristal. Y sí tengo el recuerdo de mi hermano con unas cartulinas escritas y enseñándomelas por el cristal. Todo ha salido bien, no tires la toalla. Según iban después pasando los días, íbamos riéndonos de cada vez que le quitaban una bolsa o le quitaban una cosa. Anda, una menos, anda, otra menos. Cada día te vas encontrando mejor. Yo tengo que reconocer que tuve una recuperación muy buena. Y Ángel venía y me decía, cabezona, ha salido bien, ya está lo peor pasado y ahora es tirar y luchar. Para mí, por ejemplo, el recuerdo más impactante era el primer día que te ves al espejo. Era enfrentarte a un cuerpo que tú no recordabas, que tenía un color normal, estaba delgada. Llevaba años utilizando las esparteras básicas, pero es que mis pies no entraban en otro sitio, ¿no? En un mes estaba de vuelta en casa. Mi primera parada entre el hospital y volver a casa de mi hermano fue comprarme unos zapatos. Me compré unos zapatos de tacón. Y me estaba esperando mi familia. Recuerdo salir del coche, plantarme los tacones y no era decir mirar qué bien estoy, decir mirar mis pies, ¿sabes? Entran en unos zapatos normales de mujer. ¿Sabes? Que era todo un triunfo, ¿no? Que inmediatamente después del trasplante una persona pueda ponerse un zapato, esto es recuperar calidad de vida. Todo el mundo emocionado, primero porque estaba viva, ¿no? Y segundo porque mi cambio había sido drástico. Físicamente era otra persona. Yo creo que eso fue
como una especie de termómetro, de decir, ya estoy bien. Yo siempre digo que parte del éxito de que yo esté aquí también es de él, porque yo sin él hubiera tirado la toalla, no hubiera seguido, pero Lalo no permitía eso. Yo creo que más de uno piensa que yo estoy un poco loco, porque yo tenía muy claro que todo este proceso iba bien, siempre. Miedo, pues claro que sí, pero sabía que era un pasito más y que lo íbamos a ir consiguiendo. Y pasito a pasito, con días duros, con días felices. En ese momento su reto era que yo tenía que recuperar la masa muscular. Entonces, todas las tardes, cuando se iba el sol, salimos a la calle. Entonces me decía, hoy andamos hasta la farola, vamos hasta la farola y volvemos. Entonces, al día siguiente le decía, lo siguiente es un árbol. Iba poniendo una marca, todos los días teníamos que ir superando. Mi padre siempre me ha enseñado la parte buena de las cosas. Una de las cosas que más creo que tengo que seguir su ejemplo es cómo estuvo siempre ahí, cuidándonos a los dos. Mi recuperación es tan buena, tan buena, tan buena, y que pasa un año sin problema, donde yo le planteo al doctor Bernardo si me puedo quedar embarazada. Cuando Eva, después ya de trasplantada y estar bien, y nos plantea el tema del embarazo, pues claro, nosotros lo vimos un poco así. Es cierto que nos ponemos nerviosos porque había poca experiencia de personas trasplantadas, hepáticas, que habían sido madre. Era un riesgo, pero no éramos dueños de quitarle esa posibilidad de ser madre, ¿no? Te dicen que es un embarazo de alto riesgo. Bueno, pues tú piensas que no te va a pasar nada, ¿no? Ya con todo lo que llevas, se supone que has cubierto el cupo. Nos enteramos que estaba embarazada, por el típico analítica de orina de la farmacia. Fue mucha emoción, mucha alegría. Fui a la calle a comprarle un muñeco de peluche. Esa fue mi reacción, de regalarle un peluche como muestra de alegría. En ningún momento nos planteamos que podía ir mal. Era algo que deseábamos los dos. Decidimos tirar para adelante con el embarazo. Los primeros meses fueron bien, pero en junio del 97 mi analítica empieza a cambiar. Lo que no debía subir, subía. Lo que no debía bajar, bajaba. Mis ojos empiezan a teñirse de amarillo. Empezó a ponerse amarilla, cada vez más amarilla, y entonces llegó un momento que le tuvimos que hacer su biopsia, tuvimos que hacerle todas las pruebas y llegamos a la conclusión de que el hígado ese no funcionaba bien. La analítica se repetía cada 3 días y cada vez estaba peor. En el cuerpo de Eva hay una lucha entre el propio hijo y su hígado. Ahí es donde se genera un fenómeno inmunológico para intentar luchar a ver quién puede más. Estos cambios inmunológicos son los que le llevan a fracasar el hígado. Se plantean que puede ser un rechazo del órgano. Las pastillas que hay que tomar para evitar el rechazo son pastillas maravillosas, pero también tienen sus riesgos, no solamente para Eva, sino para su futuro hijo. Nos dijeron que el feto no sobreviviría a esa medicación y que si sobrevivía, pues lo normal es que tuviera problemas congénitos, ¿no? Estábamos jugando con la vida de Eva y con la vida del pequeñín. ¿Y qué hacíamos? ¿Salvábamos a Eva o el pequeñín, aguantarla hasta que el pequeñín viviera? Pues realmente que no supimos qué hacer. Hay un momento en el que nos dicen que la situación es límite, que hay que tomar una decisión y que corre riesgo. Yo lo que entendía que la decisión era fundamental para Eva y que tenía que ser ella la que tomase la decisión y que yo la iba a acompañar en su decisión, fuese la que fuese. Dijo que
por parte de ella, para adelante. Para adelante. Decidimos no tomar la medicación porque había que proteger la vida del feto como fuera. Yo no iba a tomar nada a sabiendas del daño, ¿no?, que se iba a producir, y decidimos tirar para adelante. Ella lo dio todo por mí, ¿sabéis? Que va a querer siempre lo mejor para mí, ya que puso hasta en riesgo su vida por mí. Fue un acto que refleja mucho el cariño y claro gesto de amor, y que eso que yo tengo que tener siempre en cuenta. En ese momento la prioridad máxima era salvar a Fernando. Eva se deteriora, llega a unas cifras de bilirrubina francamente difíciles y tóxicas. Eva era una mujer amarilla. Empezaba a teñirse toda la piel al proceso del amarillo al naranja al verde. El cuerpo se volvió a transformar, los pies volvieron a hincharse, volvió el cansancio, volvió todo. Fue todo muy angustioso porque yo lo único que quería es que Fernando saliera. Yo entendía que cada día que pasaba era daño que le estaba haciendo. Le había echado mucho de menos tener una madre e intentaba que él tuviera algo más de lo que yo había tenido, ¿no? Me dediqué a grabarle cintas. Hola, Fernando. La verdad es que no sé muy bien cómo empezar esto. Quería decirte que no te pongas triste cuando oigas esta grabación. Contándole, pues, mi vida, la vida de su padre, lo que había ocurrido, el por qué habíamos decidido que él naciera. Ella tiene el sentimiento de que no va a vivir demasiado tiempo para conocer a su hijo. Y lo que quiere es dejarle alguna reflexión para que cuando él sea mayor, que lo escuche. Por si llegaba el momento en el que yo no estuviera, tuviera una voz, aparte de una foto, ¿no? Que es lo que yo había tenido, ¿no? Yo ya me quedé ingresada en el hospital porque la situación era bastante delicada. En el 4.º mes de embarazo, milagrosamente, un día la analítica deja de empeorar. Los niveles de bilirrubina se quedaron en 6 o 7 y estuvo así hasta que terminó el embarazo. Ellos no saben qué está pasando. Al final entienden que el hígado del feto, ante una situación tan crítica, empezó a hacer función hepática, muy poca, lo que, imagínate, un bebé de 4 o 5 meses puede hacer. Yo la única explicación que tenía era que el hígado del feto suplía o ayudaba un poquito al hígado de la madre. No la suplía del todo, la suplía durante una temporada. Es muy excepcional. Habitualmente eso no pasa. Eso es algo casi milagroso, casi por no decirte que milagroso. Los médicos, aunque lo sabían, yo creo que no querían ni siquiera reconocerlo porque no les entraba en la cabeza. Yo creo que es la parte que más me sorprende y que más me hace sentirme orgulloso, ¿no? Puse mi granito de arena y que ayudé, que gracias a mí estamos tanto mi madre como yo vivos. Con el hígado de Eva parcialmente estabilizado, gracias a su futuro bebé, el equipo médico decide esperar el momento idóneo para llevar a cabo el parto con el mínimo riesgo posible para madre e hijo. Todavía no tiene ni 6 meses, Fernando quiere nacer. Como todos los padres, a recepción, a esperar a que te llamen por el micro, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos 12 horas. Fernando nace en un quirófano que parecía una sala de fiesta. De la gente que había allí, había un dispositivo muy importante. Nos dejan un tiempo a los 3. Y ya tenía allí el niño. Nos dejó a Eva y a mí con Fernando 5 o 10 minutos. Ver a Fernando en ese momento era como muy emocionante. Era como decir, bueno, hemos llegado aquí y está bien. Y ya dijeron, venga, cada mochuelo a su olivo. Y Eva, la pobrecita mía, con todo lo que llevaba, pues estaba como para irse a bailar. Y al niño lo llevan a la UCI. A Fernando le descubren que tiene una infección
y lo dejan en neonatal. Y la madre, sin ningún tipo de función hepática, después del parto, pues imagínate cómo estaba, pues cada vez más deteriorada. Y en el momento que se separaron el hígado del niño y el hígado de la madre, el hijo de la madre se despeñó como si hubiera caído por un barranco. Voy a peor, a peor, a peor, a peor, en una espiral en el que me queda muy poco tiempo de vida. Y ahí sí, es cuando Lalo se planta y decide que quien venga a verme, todo tiene que ser cosas positivas. En una situación tan límite a nivel personal, cualquier cosa que yo intuyese que podía hacerle o ver la enfermedad o que iba a retomar esa situación, intentaba eludírsela. El tiempo que estaba conmigo dentro era fantástico, era una sonrisa. De hecho, me he enterado de las cosas que le hicieron a Fernando a posteriori. Entiendo que todo se lo comió de la puerta roja para afuera. Momentos complicados, pero bueno, yo iba de un hospital para otro. Y yo iba todas las noches a las 3 de la mañana a darle el bibi y a que me educasen como padre todas las auxiliares. Mira cómo se cambia un pañal. De mi padre, una de las cosas que más me ha sorprendido, todo lo que ha tenido que pasar él, cuidándonos a los dos y soportando pues un montón de situaciones que no son agradables. Básicamente me estoy muriendo y mi cuerpo se está descomponiendo. Me ponen la medicación que existe para controlar el rechazo, pero a pesar de la medicación y de todo lo que hacen, mi hígado está totalmente rechazado, no respondo absolutamente a nada. Un día llegó Lalo y me dijo que el pediatra le había dado el alta a Fernando y que había que sacarlo del hospital porque era bueno para el niño salir ya del ambiente hospitalario. Se nos ocurrió que, hombre, para una madre el entrar con el niño en su casa es una cosa muy importante. Entonces lo que hicimos fue darle un permiso temporal muy corto. Me recompusieron un poco para que pudiera salir. Creía que era lo último que iba a hacer por Fernando. Salimos del hospital los tres, nos fuimos para casa. Lo que más me pesaba y la losa más importante era el sentimiento tan grande de culpa, ¿no?, que yo tenía. Iba a condenar a Fernando a pasar por lo que yo había pasado, ¿no?, que era vivir y crecer siendo una madre, ¿no? Y ese sentimiento de culpa era terrible, era lo peor, ¿no? Y ya volví al hospital y ya me quedé allí. Veíamos que Eva se nos marchaba. Y Lalo, el pobrecito, veía que Eva se le marchaba y después que iba a hacer algo con el niño. Estos momentos fueron difíciles porque Eva quiere vivir. Es el momento en el que empezamos todo el equipo a plantearnos qué soluciones tiene. Una es plantear posibles medicaciones que pudieran mejorar la situación difícil y la otra era ponerle un nuevo órgano, a pesar de las dificultades que tiene poner un nuevo órgano a una persona que ya está trasplantada. Y a partir de ahí ya pues es vivir en una habitación bajo unas condiciones muy ínfimas, muy cogida con pinza. Me paso el día con la persiana bajada, me molesta la luz, vivo en una jaqueca permanente. Tu piel se tiñe de verde, no hay nada más que hacer. La decisión final nos lleva al retrasplante porque ese órgano tiene agotadas todas sus funciones. Se supone que, bueno, que tenía que ser una opción maravillosa, pero el problema era que yo sabía que se había intentado antes que a mí y que ninguna de las veces que se había intentado había salido bien. Y Ángel me dijo, vale, pero no hay otra. Lo tenemos que volver a intentar porque no tenemos otra cosa que hacer. Ya estaba tanto la analítica, la coagulación, como la bilirrubina,
se habían disparado de una manera exagerada y la pusimos inmediatamente en retrasplante. Poner un segundo o un tercer trasplante o sucesivos órganos a una persona es más complejo. La supervivencia de estas personas está reducida. Merecía una segunda oportunidad a pesar de los riesgos altos de fracasar que podría tener. Eva se encuentra en una situación límite a la espera de un retrasplante y aunque el riesgo de esta intervención ha disminuido en los últimos años, en 1997 la probabilidad de un desenlace fatal era muy alta. Yo salí a dar un paseo por el pasillo. De repente yo veo a don Ángel con la típica nevera. Hola, don Ángel, ¿qué pasa? ¿De trasplante? Dice, sí, ahí voy. Pero sin yo asociar que era para Eva. Bueno, pues yo le vi que se iba con la nevera. Ya cuando se fue nos dijeron que la iban a trasplantar. Y no en la misma situación que la primera vez. Era ya un poco más a la desesperada, pero yo insisto, como siempre, pensando que aquello salía bien. Mi hermano había aparecido aquella tarde-noche con unas magdalenas de chocolate del pueblo que a mí me gustaban para intentar que comiera algo, ¿no? Cuando se abre la puerta de la habitación, entró Ángel, que se sentó en la cama, que me preguntó cómo estaba y me dijo que si estaba dispuesta a trasplantarme. Y yo le dije que sí, que cuándo, y me dijo, vamos para quirófano ahora mismo. La manera de comunicarle a que un trasplante era esa. Eva, que te voy a trasplantar, ¿eh? Venga, vamos para allá. No le di tiempo ni... ya no decía nada. Ángel sabía cómo yo era, sabía la situación que yo tenía, y Ángel decidió, Eva no se entera hasta que no se lo diga, y se va a enterar 2 minutos antes de entrar en quirófano. Él decidió que la mejor manera era sobre la marcha, nos vamos y nos vamos y nos vamos. El retrasplante de Eva fue complejo, como todos los retrasplantes. Después de 2 años del primer trasplante, tiene un abdomen totalmente diferente, no es un abdomen virgen. A eso le añadimos el fracaso del hígado. Esto hace que esa intervención sea más compleja. Ese primer paso de salir de la intervención con Eva viva, con ese hígado que empieza a funcionar, es el primer paso para ver la luz a lo que le quedaba a Eva por vivir. Cuando despierto al cabo de tiempo en UCI, empiezo a ser persona, y cuando yo preguntaba por Fernando me decían, está bien, está estupendo. Entonces mi hermano me iba llevando fotos que me ponían en la UCI y Lalo yo le preguntaba y pues me decía que estaba bien, que estaba en casa. La recuperación de Eva en el segundo trasplante fue un poco más lenta. A pesar de eso, el retrasplante de Eva evolucionó bien, obtuvo un injerto que le permitió mantener sus funciones y, como vemos, 20 años después lo está haciendo perfectamente. Después de casi 9 meses en el hospital, me dan el alta. Después de haber pasado las experiencias que habíamos tenido nosotros con ella y afortunadamente haber salido bien, tanto el embarazo como el retrasplante, hombre, para el médico es un motivo de satisfacción y orgullo, indudablemente. Y además, en Eva, que era, bueno, no como la de la familia, pero casi, pues mucho más todavía. Para nosotros fue francamente un día grande en este hospital. Volver a casa y ver a Fernando bien fue increíble. Para mí ver hoy en día a Fernando, camino de cumplir 21 años, hecho y derecho, es todo un triunfo. Que yo creo que somos una gran familia, porque después de lo que hemos pasado, pues hay mucho nexo de unión entre los tres. Yo creo que sin Lalo yo no hubiera superado todo esto. Han sido 25 años juntos y de los 25 han sido muchos años de nadar contracorriente. Y no es lo mismo nadar contracorriente solo o con alguien como tú,
a tener al lado unas campanillas y que siempre le ve lo positivo a todo y que siempre saca lo bonito de todo y que siempre mira hacia el futuro y que siempre tiene buenas palabras. Tener a alguien así al lado es un lujo. Mi relación con Eva, después de todos estos procesos que hemos pasado, pues es una relación como distinta y especial. Hay un momento en el que decidimos separarnos como pareja. Tenemos un hijo en común que es un encanto y que los dos luchamos por él. Gracias a Dios ha salido una persona increíble. Son dos padres maravillosos. Sé que tengo que disfrutar de los dos y todo el rato que pasamos juntos a disfrutarlo al máximo, porque nunca se sabe hasta cuándo vamos a poder estar así. Mirando para atrás, 20 años de vos trasplantes, ves cómo todo ha merecido la pena. Todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas, todo, hemos llegado hasta aquí. Y lo que nos queda. Tú estás viva aquí por una sociedad solidaria y estás obligada a hacer algo por los demás. Y ahora pues estoy en la Federación Nacional ayudando a los enfermos y la intervención directa. Eva, a lo largo de estos años, ha sido un ejemplo para nosotros. Tener la suerte de conocer a Eva, para mí ha sido una fortuna. Pues de Eva he aprendido a disfrutar de cada momento de la vida. Hemos aprendido mucho de ella. La relación que se estableció con ella ha sido muy buena. Mejor no podía ser. Yo la quiero mucho. La estructura de nuestro sistema de trasplantes fue capaz de brindar a Eva no una, sino varias oportunidades. Su historia es la de una persona que, gracias al apoyo médico y a su entorno más cercano, fue capaz de aferrarse a la vida para lograr su sueño, formar una familia. Yo a Eva le deseo, lógicamente, mucha salud para que sigamos juntos en esta tarea del trasplante. Ella en su lucha, que está luchando mucho, y nosotros en la nuestra. Espero verla siempre con esa misma vitalidad, con esa gana de vivir y siendo amigas. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de la familia que tengo. Los dos dieron mucho por mí. Creo que lo importante de verdad es disfrutar el momento y saber disfrutar de las pocas pequeñas cosas del día. Yo creo que la esperanza en la vida es seguir caminando, intentando hacer que cada día sea feliz. Y es la mejor familia que se puede tener. Que todo el esfuerzo que hay detrás de todos para que los dos sigan vivos, yo creo que solamente por eso justifica el seguir para adelante. Y como dice Lalo, no hagas planes y los puentes se cruzan cuando se llega al puente.